Sean todos bienvenidos a esta conferencia magistral de nuestro programa de webinarios del Instituto Nacional de Salud. Esta tarde tengo el honor de presentarles a nuestra ponente, la doctora Graciela Sara Yachino Redazzoni, quien nos compartirá el tema Perspectivas futuras, tendencias emergentes en el abordaje integral de las enfermedades cardiometabólicas pediátricas. El último tema del módulo de avances en la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades cardiometabólicas de la niñez. Y claro, el cierre del año con una invitada de lujo como la doctora Yachino, con quien cerramos este programa de webinarios para este año. Quiero agradecer el que nos hayan acompañado durante todo el año en este exitoso programa por el que han pasado profesionales nacionales e internacionales de renombre. Su participación, su interés, su compromiso han sido fundamentales para construir un espacio de continuo aprendizaje y colaboración en cada encuentro. Gracias por el tiempo de todos, por sus aportes y especialmente por la concurrencia de especialistas tan conmutados como la doctora Yachino, quien es médica egresada de la Universidad Nacional de Asunción, Paraguay, donde también obtuvo un posgrado en pediatría general. Se especializó en endocrinología pediátrica y diabetología infantil en el Hospital Édouard Herriot y la Universidad de Claude Bernard de Lyon, Francia. Entre sus principales experiencias profesionales destacan desde 1987 formar parte del Servicio de Endocrinología y Metabolismo Infantil del Hospital Nacional de Niños Benjamin Bloom de nuestro país. Es docente del programa de Endocrinología y Metabolismo Pediátrico del programa de Pediatría General de la Universidad Dr. José Matías Delgado desde el 2009 y fue encargada del programa para niños y adolescentes con diabetes en ASAD, la Asociación Salvadoreña de Diabéticos. Titular del Comité Nacional del Programa de Tamizaje Neonatal para Hipotiroidismo Congénito desde el 2009 y pertenece a reconocidas sociedades médicas como la Asociación de Pediatría de El Salvador, la Asociación de Endocrinología, Diabetes y Nutrición de El Salvador, la Asociación Francesa de Endocrinología y Metabolismo, la Sociedad Paraguaya de Pediatría, y la producción académica y científica es bastante numerosa, pero podemos resumirla en ponencias y artículos nacionales e internacionales en temas de hipoglucemia, diabetes tipo 1 y 2, hipotiroidismo congénito, incidencia de enfermedades endócrinas pediátricas y nuevas tecnologías en el tratamiento de la diabetes. Ha participado además en estudios multicéntricos internacionales sobre diabetes neonatal, hiperinsulinismo congénito y otras enfermedades endocrinológicas infantiles. Forma parte de equipos técnicos para la colaboración de guías clínicas y lineamientos técnicos nacionales en endocrinología pediátrica y tamizaje a nivel neonatal. La doctora Yachino es maestra de muchas generaciones y nos honra hoy con su presencia. Le agradecemos por haber aceptado la invitación nuevamente a esta institución y les invito a dejar a todos sus salidas de video y audio cerradas y a compartir sus comentarios o preguntas a través del chat. Bienvenida, doctora Yachino, le cedo la palabra. Muchísimas gracias, doctora. Es para mí un honor y un placer estar aquí con ustedes y tratar sobre un tema que es muy nuevo, muy innovador y que nos abre una perspectiva integral para una enfermedad que es unas enfermedades que son no transmisibles y prevenibles. Vamos a hablar hoy de las tendencias nuevas, de las emergentes en el abordaje integral del síndrome metabólico en pediatría. Permítame. Bueno, como ustedes pueden ver,
Este fue la primera charla que tuve con ustedes, los factores de riesgo para enfermedades cardiometabólicas de la niñez a la adolescencia. Hoy vamos a hablar del tratamiento y de la innovación de este tratamiento y de este abanico nuevo que tenemos y que viene empujando en lo futuro. ¿Cuáles son las perspectivas futuras en este tratamiento? Si vemos el panorama general, vamos a ver que es todo un futuro de bienestar cardiometabólico. Vamos a explorar revolucionarios manejos en esta enfermedad no transmisible y que debemos de prevenir para tener menos cantidad de adultos con patologías cardiovasculares o patologías metabólicas de las cuales no hay vuelta atrás. Las enfermedades cardiovasculares representan en salud pública casi el 30% de las muertes a nivel mundial, lo que constituye un grave problema de salud. Y sobre todo por el aumento sostenido de estos factores de riesgo que hablamos en la primera charla en la infancia y adolescencia. Hay que reconocer siempre la importancia de la intervención temprana de estos factores de riesgo para evitar las enfermedades cardiometabólicas crónicas. Sobre todo, intervenciones durante el embarazo. Las madres con diabetes gestacional, diabetes mellitus tipo 1, tipo 2, debemos de intervenir tempranamente en una salud materna, en una nutrición prenatal. Recordemos que el producto de estas madres nacen pletóricos y nacen con un montón de problemas que están dados por una mala atención durante la etapa prenatal, y que estos niños, estos recién nacidos, salen de un horno metabólico de 9 meses y en donde los primeros años de vida siempre tienen problemas de lactancia, de sueño, y entonces son pacientes que están marcados metabólicamente y que van a ser los que pueden tener todos estos factores de riesgo para una enfermedad metabólica más tarde en la adolescencia o en la adultez. El depistaje de estos riesgos, de estos factores de riesgo, debe de hacerse durante la atención primaria de salud en su propia localidad, con refuerzos y cambios sustanciales en los programas escolares. A mí me admira mucho, por ejemplo, que un niño con síndrome metabólico o con obesidad que llega a una atención primaria de salud, ni siquiera lo investigan. Lo primero que hacen es una referencia a un tercer nivel para que sea visto y sea tratado lejos de su localidad. Y eso es lo malo. Nosotros debemos enfocarnos en estas políticas de salud, en la atención primaria en su propia localidad y hacer cambios en los programas escolares. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas que los pediatras o los médicos generales que están en las unidades de salud, que son el primer contacto con los pacientes que tienen factores de riesgo? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que deben de estar ellos preparados para manejar? La acantosis nigricans. La acantosis nigricans viene de una palabra latina que significa espesamiento de la piel, acantosis, y nigricans por el aspecto negruzco que tiene la piel en todas las zonas de flexión, ya sea el cuello, en la zona del codo, o puede ser en las axilas o en la ingle.
el hiperinsulinismo, que es el que va a dar la llave, la característica de este síndrome metabólico, de esta persona que tiene fracturado su metabolismo, alteraciones de la glucosa que pueden estar en hiperglicemia o pueden ser prediabéticos. Hipertensión arterial en niños también, hay que tomarle la presión y ver si está dentro de los rangos que establece la Organización Mundial de la Salud para edad, sexo y pubertad. Acuérdense que todo eso cambia de acuerdo a lo que encontremos. Y la obesidad que más tarde vamos a ver una clasificación, y el síndrome de ovarios poliquísticos, las dislipidemias, que pueden ser trastornos en el colesterol o los triglicéridos, y pueden ser mixtas, hiperlipidemias mixtas, colesterol, triglicéridos, o simplemente solo del colesterol o solo de los triglicéridos. Y algo muy importante que vamos a tratar luego, cuando veamos la parte genética, es la esteatohepatitis no alcohólica. Entonces, esta es una diapositiva que me pareció muy relevante para tener en mente los factores que aumentan el riesgo y que nos deben hacer pensar cuál es el caso índex, cuál es el paciente que debemos de estar guiando, ya sea en la atención primaria o dentro de los refuerzos escolares. La obesidad, la historia familiar de diabetes mellitus tipo 2 o un paciente que venga de una madre con diabetes gestacional, la hernia, el pequeño para su edad gestacional. Fíjense que el pequeño para su edad gestacional ya viene marcado con un trastorno que es la Insulin-like growth factor 1 postnatal o Insulin-like growth factor 2 de las vellosidades coriales de la placenta. Este paciente ya viene marcado para factores de riesgo cardiovasculares y pueden hacer trastornos en el crecimiento, pueden hacer pubertad precoz y o un síndrome metabólico que lo lleve lenta y paulatinamente a una enfermedad metabólica de la cual no hay vuelta atrás. El género, más en mujeres que en hombres, el síndrome de ovarios poliquísticos, el fumar y los factores de la dieta, altas en calorías, pocas fibras, muchas grasas saturadas, y lo que tienen nuestros niños, los ayunos prolongados. Más de la mitad de nuestros escolares, para dormir más, salen sin comer y llegan algunos, solo algunos, con unas loncheras saludables, otros llegan solo con dinero para comprar en la escuela, y entonces estos ayunos prolongados que elevan la insulina y lo van a hacer entrar, si tienen más factores de riesgo, en una enfermedad cardiovascular. Además de eso, lo lleva a la obesidad y a un descontrol metabólico. Entonces, la disciplina alimentaria es muy importante en los programas de salud para refuerzos escolares. Entonces, vamos a ver en esta diapositiva la clasificación. Me van a disculpar que no salió muy bien, pero la clasificación del peso corporal basado en el índice de masa corporal. Aquí abajo tienen ustedes cómo se puede calcular el índice de masa corporal, que es en kilos dividido a la altura en metros al cuadrado, ¿verdad? Y vemos que está el sobrepeso, está la obesidad, clase 1, clase 2 y la obesidad mórbida, en la cual tenemos además como comorbilidad un montón de problemas en la clase 3. Ahora, ¿cuál es el vínculo entre la obesidad y la enfermedad cardiovascular? Miren ustedes, me pareció muy importante esta gráfica. Miren las muertes
en millones a la mano izquierda. Y miren ustedes, las enfermedades cardiovasculares son enfermedades metabólicas o cardiometabólicas, que son la mayoría de esta curva, y que el cáncer, ni la enfermedad renal crónica, ni la diabetes mellitus hacen lo que puede hacer las enfermedades cardiovasculares, que es una enfermedad prevenible, lo volvemos a decir, prevenible. Ahora, es importante, aunque hay algunos laboratorios particulares que lo sacan, el índice HOMA. Yo hablo mal el inglés, es el Homeostasis Model Assessment. Este es un trabajo hecho en España, es en niños sanos, un punto de corte de riesgo cardiovascular. Estos valores hacen referencia para calcular la resistencia insulínica, ¿sí? Entonces, es importante que lo conozcan, es importante que cuando pidan, ya sea la atención primaria o la atención privada o la atención dentro de un tercer nivel con pediatras de seguimiento, es importante que se puedan hacer el índice HOMA. El índice HOMA, ¿qué nos da? Nos va a dar la resistencia insulínica, es decir, este nos va a decir, este niño es un niño a riesgo, está con hiperinsulinismo, está entrando en un lobby o en una sala de estar que se llama síndrome metabólico y que va a ir en un corto, mediano o largo plazo a una enfermedad metabólica, diabetes o hipertensión o hipertensión arterial, accidentes cardiovasculares a temprana edad, en la adolescencia o adultos tempranos. Entonces, como ustedes pueden ver, a la izquierda se ve el Tanner. El Tanner es la clasificación internacional que tenemos para la pubertad. Tanner 1, impuber total. Entonces lo calculamos en meses. ¿Cuántos meses tiene el paciente? El Tanner 2 es el inicio de la pubertad, ya sea de niños o de niñas, ¿verdad? El Tanner 3 y el Tanner 4, donde sobreviene la regla en las niñas, o el volumen testicular en varones es de 20 a 25. El Tanner 5 es un adulto normal. Entonces, como ustedes pueden ver, y si ven la columna de la media, tanto en niñas como en niños, podemos ver de que a medida que sobreviene las hormonas de la pubertad, entonces va aumentando el índice HOMA, ¿sí? Va aumentando la resistencia insulínica, pero este aumento de la resistencia insulínica es normal dentro de estos rangos que vemos en niños del punto de corte que son sanos. Entonces es normal. ¿Por qué? Porque la LH, la FSH, el estradiol y la testosterona son hormonas que son hiperglicemiantes. Entonces, per se, por ellas mismas, están subiendo la resistencia insulínica. ¿Cómo se obtiene el índice HOMA? Es importante que ustedes tengan esto presente. Y el índice HOMA, ¿cómo se obtiene? Se obtiene de la siguiente manera. Le mandan a hacer una glucosa en ayunas con una insulina en ayunas. La glucosa, como este es un índice europeo, la glucosa debe pasarse a milimoles. Entonces, si supongamos tiene 98 de glucosa en ayunas, ustedes le ponen un 0, una coma, 98 y multiplican por una constante de 5.55. Con esto vamos a obtener en milimoles. Lo multiplican por la insulina que ha tenido el paciente en ayunas y eso les va a dar, y lo dividen por 22.56, que es otra constante, y entonces eso les va a dar la resistencia insulínica
o índice HOMA y va a decir, este es o no es un paciente que está en riesgo de una enfermedad cardiometabólica. Bueno, y de esto vamos a hablar luego más tarde, pero me pareció importante traerles las nuevas terapias farmacológicas. Esto es para nosotros desde el 2019 algo muy, muy importante, porque para prediabetes y para diabetes tipo 1 y tipo 2 no teníamos nada más que la metformina y la insulina. Pero desde el 2019, por un investigador muy conocido que se llama Tamberlane, ha existido una nueva era farmacológica en pediatría con moléculas como las GLP-1, o sea, glucogenolide, péptido muy parecido al glucógeno, número 1, que más tarde lo vamos a ver, que es la liraglutide. Tal vez ustedes lo conocen ya para mayores de 18 años como la semaglutide, que es muy, muy interesante en el tratamiento de las resistencias insulínicas y de las prediabetes. Claro, todo esto es muy lindo, todo esto es muy nuevo, se necesitan más estudios sobre seguridad. Yo les traje más tarde, vamos a ver, el estudio ELIPSE, que es buenísimo y que se atravesó todas las barreras de la FDA y de la EMEAS en Europa, pero el problema es el acceso a este medicamento en las terapias, en las políticas de salud, porque son medicamentos caros. Y la duración del tratamiento a largo plazo, pues no está todavía estable. O sea, no se sabe cuánto tiempo. Nosotros decimos, bueno, le vamos a dar esta GLP-1 hasta que veamos que retorna a la normal su estado metabólico y después lo dejamos sin este tratamiento y vemos si ha cambiado de estilo de vida, que es lo más importante, y entonces vemos que si él mantiene sus niveles y mantiene ese cambio en el estilo de vida, entonces ya no le damos este medicamento, pero la duración no está establecida todavía a largo plazo. Entonces el tratamiento de todo, tratamiento convencional, como les expliqué la primera vez, es el cambio en el estilo de vida. El metabolismo está diciendo ya no puedo más, ya no puedo mantener los niveles normales, tenés que cambiar de vida. Y en ese cambio del estilo de vida está la insulinoresistencia. Hay que bajar la insulinoresistencia, como les mostré, a niveles normales. Eso es lo único que le va a establecer al paciente index, o sea, al paciente que tiene ese riesgo de factor metabólico, le va a decir, bueno, vas a mejorar tu calidad de vida, no vas a hacer ni a largo ni a corto plazo un problema cardiovascular o de diabetes, pero el mantenimiento de este cambio en el estilo de vida debe ser para siempre. ¿La dieta cuál es? Dieta con fibra, fraccionada, varias comidas al día, no ayunos prolongados, cero glucosa y sacarosa, que son los que aumentan los niveles glicémicos y por lo tanto aumentan la producción de insulina. Y eso es un círculo vicioso que va a llevar a un síndrome metabólico. La metformina, que era nuestra segunda línea, de tratamiento. La primera es todo lo arriba mencionado. La metformina, que en el Pediatric sale la autorización de la FDA para que nosotros podamos darle metformina a los pacientes, pero recordar que la metformina no se puede administrar a ningún niño o adolescente sin antes tener los patrones, o sea, los valores de las enzimas hepáticas TGO y TGP. Si la TGO y TGP están duplicados su valor, está contraindicado el uso de metformina.
porque tiene un pasaje hepático y eso va a empeorar el hígado graso con, con fibrosis hepática. Entonces, eso es algo muy importante. Y después, que quieras o no, la metformina, hay personas, hay niños que no pueden, y también adultos, que no pueden tomarla, que está contraindicado por los efectos adversos que tiene la metformina. La metformina es buenísima, porque actúa directamente sobre el receptor de la insulina, mejorando la captación de la insulina y la amplitud de la orden de la insulina en el receptor. Es buenísima, pero no todos pueden tomarla. Y lo último que les estaba comentando, la liraglutide. La liraglutide es una GLP-1 que salió en el New England Journal de Medicina en abril del 2019. Entonces vamos a ver las guías de equipos europeos. Vean ustedes abajo en el pie de la diapositiva, que es del 2010, relativamente tiene 15 años, pero eso tiene un valor actual. La reducción del peso es un componente esencial de la prevención en personas prediabéticas y diabéticas. Se logra reducir sustancialmente el entrar a un riesgo de diabetes simplemente con bajar del 5 al 7% en el peso corporal. La dieta debe tener claro en cuenta las comorbilidades del paciente. Las fuentes de carbohidratos deben de ser principalmente cereales integrales, frutas y verduras. Uno le pregunta a los papás, ¿comen verduras? Y le ponen la cara como que le está preguntando si fuera un racomín, algo que es imposible de preguntar a un niño. No, lo único que comen es papa, pero además las otras verduras ni las conocen. Debe también mantenerse un seguimiento de metas. Esto es importante porque en las tendencias emergentes actuales, en la innovación de la tecnología, el seguimiento de metas se hace con el núcleo familiar y se puede hacer con telemedicina, ya lo vamos a ver. La segunda línea de prevención es la que incluye la metformina. O sea, usted tiene que dar toda esta vuelta y tiene que ver que se mantenga todo esto para ayudarlo con metformina si fuera necesario. Pero lo mágico es que bajen de peso, que cambien de estilo de vida, pero no solo los niños, sino que también el núcleo familiar. Y en esto tenemos tanto en diabetes como en prediabetes los cambios en el estilo de vida, que son la piedra angular del tratamiento. Ya dijimos, el peso, 150 minutos por semana de ejercicio moderado, las fibras, por cada 1000 calorías son 15 gramos de fibra, aunque los menores de 10 años y menores de 10 años lo toleran muy mal porque distienden mucho el colon, da muchos gases. Entonces, la fibra para los niños menores es muy controversial. El 35% de la energía debe ser grasas no saturadas y solo un 10% de la energía debe ser mantenida como grasa saturada. Y entonces vemos las nuevas terapias farmacológicas. Hasta antes del 2019, la incidencia de diabetes mellitus tipo 2 en niños y adolescentes siempre estuvo en aumento. Y este aumento está impulsado por la obesidad infantil. Mi profesor, cuando yo estaba en Francia, decía, mira, Graciela, vos es difícil que veas una diabetes mellitus tipo 2, vas a ver solo diabetes mellitus tipo 1. Y en eso sí se equivocó, quizá una de las pocas cosas que se ha equivocado, porque
Hoy la prediabetes y la diabetes mellitus tipo 2 son el pan nuestro de cada día en pediatría y en diabetología pediátrica. La metformina y la insulina eran las únicas armas que teníamos aprobadas tanto por la FDA como por la EMEA para este grupo etario de personas prediabéticas y diabetes mellitus tipo 2. Estos dos tratamientos disponibles para los jóvenes estaban en controversia con los muchísimos estudios aprobados para adultos y entonces persistía la falta de un ensayo que completara con éxito la aprobación de nuevos medicamentos para tratamientos pediátricos. Aquí tienen en el pie de la, en el pie de la diapositiva, ven ustedes la número 5, que es Tamborland con el New England Journal, que él hizo una revolución en el tratamiento de la diabetes y de la endocrinología pediátrica. El ensayo ELIPSE se llevó a cabo para evaluar la eficacia y seguridad de la liraglutide, que es el péptido similar al glucagón, y frente a un placebo, y también se añadió metformina en otro grupo, en otro brazo, sin insulina basal, como una nueva opción de tratamiento para jóvenes prediabéticos y diabetes mellitus tipo 2. El estudio se presentó en abril del 2019 y como fue tan revolucionario y daba tantas esperanzas y da, porque verdaderamente es una terapia farmacológica muy, pero muy buena, pasó todas las barreras de la FDA y de la EMEAS y hoy está considerado como un tratamiento de la nueva era farmacológica. Y ahora vamos a entrar sobre la medicina de precisión, sobre en realidad la tendencia emergente, sobre el futuro tratamiento del síndrome metabólico y de las enfermedades cardiovasculares en niños y adolescentes. Tenemos que establecer que esta patología tiene un rasgo genómico, es decir, hay que identificar fenotipos en obesidad mórbida, fenotipos de obesidad monogénica y sus variantes. Se deben de hacer pruebas genéticas, todo esto no lo tenemos en el país. Y la estratificación de riesgo, se puede tratar estos trastornos monogénicos de la obesidad que no resultan con dieta, con terapia génica, nanotecnología y la inmunoterapia, entre las terapias emergentes para las enfermedades cardiometabólicas. La metabolómica, vemos que hay varios tipos de obesidad y hay algunos que tienen una obesidad mórbida pero que no tocan enzimas hepáticas y hay otros que si bien no tienen el grado de obesidad mórbida, tal vez puede estar en 1 o 2 de la clase 1 o 2 de obesidad, pero tienen dislipidemias por colesterolemia o por hipertrigliceridemia, y entonces o pueden ser hígados grasos rápidamente cirróticos, en donde deben de ser intervenidos tempranamente y estamos capacitados para administrar farmacológicamente estatinas, fenofibratos, antiagregantes plaquetarios y antihipertensivos en niños y en adolescentes para evitar todos estos problemas metabólicos y la evaluación de terapias dirigidas al metabolismo hepático. El microbioma, que son los biomarcadores, que esto es sumamente revolucionario para estas enfermedades. Biomarcadores
intestinales, aunque prometedor, se requieren estudios longitudinales a largo plazo en pediatría, y el problema radica en el alto costo para la prestación de servicios de salud global. Pero yo creo, y estoy sumamente convencida, que todas estas cosas son tanto la genómica metabolómica como microbioma, que trata sobre todo lo que sea intestino-cerebro. Todo esto va empujando, todo esto es futuro, y un futuro no muy lejano, del que nosotros no tenemos que oponernos, sino solo tenemos que estar atentos y saber cuál es la medicina de precisión. Y lo más importante, la personalización de todas estas intervenciones, adaptando a la composición genética del paciente, a su estilo de vida y el entorno único del paciente. La atención, vuelvo a decir, y no me voy a cansar, en que no solo el paciente, no solo son parámetros metabólicos, sino es el bienestar del paciente en un enfoque preventivo, integral y continuo. Y la integración tecnológica digital y telemedicina. Nosotros ya lo hacemos, los diabetólogos pediatras, ya lo hacemos con las APP móviles, que el paciente que tiene sensores de glucosa, entonces tienen como va directo a su celular, a una APP celular, y entonces las rojas escapan de la línea que le ponemos como una línea superior, lo rojo, lo amarillo, que va de las glucosas en tiempo real, que son las que están bien, y las que están por debajo de lo normal, entonces son hipoglicemia, ¿verdad? Hiperglicemia, glicemia normal, hipoglicemia. Esas APP móviles monitorean al paciente. Entonces, también en neumología pediátrica se ven estas APP móviles que lo que van a hacer es el paciente pone el peak flow, pone lo que tiene de tanto por ciento de oxígeno, en fin, y entonces el paciente y su grupo familiar va recolectando datos en esa inteligencia artificial y se va preocupando porque tiene que estar dentro de los límites que le ha dado su médico encargado. Y entonces, en esa preocupación, tanto del núcleo familiar que está integrado con la enfermedad del paciente, va a hacer que la adherencia al tratamiento. Entonces, ¿por qué no unas APP móviles para monitoreo de la actividad física, peso, sueño y lo que está comiendo? Esto le va a dar adherencia al tratamiento, y se acuerdan de aquella diapositiva que decía mantenimiento de la dieta. La telemedicina para mí es muy importante, sobre todo en la atención primaria. El pediatra de seguimiento o el médico general de seguimiento de la unidad de salud de la atención primaria en su localidad. Entonces, esta telemedicina facilita el seguimiento del paciente, reduce las barreras de acceso, que no puedo llegar porque está lejos, porque está lloviendo, porque esto, y lo incluye a programas que va a entrar también el núcleo familiar en la atención primaria de su localidad. Clínicas o unidades integradas de metabolismo en atenciones primarias dentro de su localidad, con pediatras de seguimiento o médicos generales de seguimiento que sepan de lo que estamos hablando, nutricionistas, psicólogos y licenciadas en trabajo social que puedan establecer el nexo, como las enfermeras que están capacitadas para hacer el contacto con la familia. Y estas determinantes sociales y atención integral de la niñez nos va a llevar a modelos disciplinarios. ¿Disciplinarios de qué? Disciplina alimentaria, disciplina con calidad de vida.
y se debe de reforzar en políticas locales y comunitarias con un mejoramiento del diario vivir, es decir, ejercicio físico, refrigerios saludables, comidas escolares nutritivas y sanas, y evaluación de los estudiantes que requieren refrigerios escolares y los que no, etcétera. Pero aquí quiero comentarles que nosotros a veces, que estamos en el tercer nivel, tenemos que hacer cartas a las directoras de las escuelas de allá, del centro escolar, de allá donde viene nuestro paciente, porque le ponemos que el paciente está en un programa de alimentación, que por favor no lo incluyan dentro de los refrigerios escolares que son obligatorios. El paciente tiene una obesidad mórbida o es una diabetes mellitus o tipo 1, tipo 2 o una prediabetes, y entonces está obligado porque si no comen los aplazan. Entonces yo creo que creo y estoy segura en esto que creo, de que deben de haber programas escolares que digan, estos pacientes van para un programa y estos pacientes van para otro programa. El otro programa es de los refrigerios escolares nutritivos, aquellos que no pueden comer, y entonces se los pone ahí. Y los que están con factores de riesgo, entonces eso se los lleva a un ejercicio más complicado, a que una seguridad alimentaria, en fin, las políticas deben de ser no para todos, sino que deben de estar clasificados, y esa es esa es la meta de la atención primaria del local. Y entonces vemos con todo esto la ética y la transición a la vida adulta, porque ¿cómo vamos a bajar ese 30% de muertes globales en adultos jóvenes? La única forma es tratar a niños y adolescentes con cambios en el estilo de vida a largo plazo, y la seguridad con nuevos estudios, nuevos medicamentos y evidencia epidemiológica a largo plazo de la disminución de las enfermedades cardiometabólicas en adultos jóvenes, que nos llevarán a mejorar sustancial la salud poblacional. En resumen, las tendencias emergentes en la enfermedad cardiometabólica están marcadas por grandes avances tecnológicos, una nueva era farmacoterapéutica para niños y adolescentes, y enfoques personalizados con telemedicina, inteligencia artificial, app móviles, genética, biomarcadores, etcétera, que abren unas nuevas puertas de posibilidades para mejorar y prevenir estos estados metabólicos, asegurando una mejor población y salud poblacional, disminuyendo ese 30% que nos hace sentir mal porque son enfermedades prevenibles. Y entonces traigo aquí para que miremos un poco las tres gracias. Es una obra de Pedro Pablo Rubens de 1630, encontrada en el atelier del artista a su muerte, que fue adquirida por Felipe IV. Miren ustedes la voluptuosidad de ese momento. Las tres gracias pertenecían al séquito de Afrodita y se asociaban con el amor, la felicidad, la belleza, la fertilidad, como fuerzas energéticas y vitales para la vida. La obra transmite el grado de felicidad y sensualidad de las pinturas de Rubens. Claro, estos tenían que bajar de peso. Museo del Prado. Muchísimas gracias, muy amables. Doctora Yachino, excelente y magistral conferencia. Ha recibido múltiples felicitaciones en nuestro chat, así como comentarios y preguntas. El primero es un comentario de esta servidora.
En primer lugar, pues agradecerle sus 2 excelentes intervenciones aquí en el instituto. Es un deleite escucharla. ¿Cuál considera usted, en resumen, que son las 2 o 3 tendencias emergentes más prometedoras y trasladables a la práctica clínica en la terapéutica de estas enfermedades? Bueno, lo más importante es la nueva terapéutica farmacológica, que esa sí la tenemos que estar viendo, la tenemos. Segundo, que debemos de cambiar con respecto a la telemedicina, las APP móviles, esas son cosas que se tienen a la mano. Entonces, pero y que en atención primaria, tanto el médico general como el pediatra de la atención primaria debe de ir decir, bueno, este chico es un factor de riesgo. Entonces, vamos a incluir en la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial es buenísima, pero el médico debe de saber qué es lo que va a introducir para que la inteligencia artificial conozca al paciente y le dé una seguridad de seguimiento, ¿verdad? Entonces, eso sí lo tenemos, lo podemos seguir usando y lo demás pues vendrá empujando, pero los cambios en el estilo de vida, cambiar y reforzar los programas escolares, todo eso es lo más importante. Y la seguridad alimentaria. Muchas gracias, doctora. Es evidente y claro el avance que hay y el cambio de rumbo en muchas de las terapéuticas y la llegada de la medicina de precisión y la omics, definitivamente. ¿Qué papel cree usted que puede tener el uso de psicobióticos ahora que se habla tanto del tratamiento del eje cerebro-intestino? Cerebro, sí. El uso de psicobióticos para el manejo temprano y la prevención del progreso de los fenotipos pediátricos de enfermedad cardiometabólica. Sí, fíjese que eso es muy nuevo, la microbioma o el microbiota, intestino, cerebro. Eso es muy bueno, incluso los psiquiatras, porque hay depresiones que están, los biomarcadores. Yo tengo una paciente, por eso estoy metida en eso, tengo una paciente que tiene la posibilidad, que va a España, se ha hecho los biomarcadores y entonces esos le han dicho que ella está depresiva por estos biomarcadores. Entonces me puse a estudiar, me puse a mirar y definitivamente ella mejoró muchísimo con cambios en el estilo de vida, cambios nutricionales, cambios porque aquí no hay medicamentos para poder mejorar todo eso, pero sí, definitivamente yo estoy muy, muy al tanto de eso y me parece que se podría, pero claro, hay que hacerle estudios genéticos, estudios metabólicos y microbioma. Sí, hay mucha tendencia ahora de estar hablando de los ácidos grasos de cadena corta, como el butirato, por ejemplo, asociados a la depresión y a la obesidad y a los síndromes inflamatorios. Exacto. Y entonces ahí sí, y viera que los seguros médicos no quieren saber nada de esto. Sí, no claro. Quieren saber porque son carísimos. También, así es. Por el momento es así. Por el momento, pero yo digo mire, yo digo que esto viene empujando como la telemedicina, como la inteligencia artificial. Debemos de conocerlo, porque si no lo conocemos, no podemos utilizarlo. La inteligencia artificial no nos va a utilizar a nosotros tenemos que utilizar la inteligencia artificial. Ese es el mensaje clave, que sí. Depende mucho de la información que nosotros introduzcamos a la inteligencia artificial el resultado y por supuesto nunca el criterio clínico y el criterio humano se va a poder sustituir, ¿verdad? Es decir, claro, pero nos puede dar una gran ayuda de seguimiento del paciente. Es correcto, es un buen mensaje, como para tener un sentido crítico, pero también tener esperanza que es una herramienta y no nosotros, ¿verdad? Seamos la herramienta de la inteligencia artificial.
Exacto. Excelente ponencia, dice el doctor Jorge Alberto Pleites, la doctora Yachino, como siempre, ¿verdad? Excelente. Gracias. El índice de JOMA, dice, se le saca a todo paciente con obesidad o sobrepeso o al que tiene antecedentes de diabetes de sus padres y abuelos. No, a todos, doctora. Glucosa, insulina, sacar el JOMA. Si el JOMA está bien, bueno, seguiremos viendo y veamos cómo va evolucionando, pero a todos, a todos. Sí, estamos completamente de acuerdo con eso, aún con los adultos, aún con las mujeres que llegan con un síndrome metabólico y consecuencias ginecológicas, ¿verdad? Hay que darle el abordaje integral a los pacientes. Yo siempre les digo, un paciente no es un órgano lesionado, es un sistema completo que se interconecta y tiene consecuencias en diferentes áreas. Claro. Excelente ponencia, dicen también, muchas gracias. La pérdida de peso del 5 al 7%, este porcentaje es sobre el peso médico medido o sobre el exceso de peso medido, peso ideal. No, es del peso que tiene. Okay. Del peso que tiene, solo baja el 5 al 7% y entonces estas guías europeas dicen de que lo alejan de lo que puede ser a corto o a mediano plazo una enfermedad metabólica que no hay vuelta atrás. Pero claro, deben de ir a su peso ideal, que sería lo correcto, ¿verdad? Pero es del peso que tienen en el momento de la consulta. ¿Hay evidencia sobre el uso de SGLT2 en prediabetes en niños y adolescentes? ¿De cuál? ¿De SL2? SL2. SLT2. GLP. No, en niños no, lo que sí están, esos estudios que yo traje, que son el elipse para el GLP-1 de la liraglutide. Ahora, está la semaglutide, que no la quise tocar porque hay que hacerlo con pinzas, pero es buenísima, doctora, es buenísima, la semaglutide es buenísima para bajar la resistencia insulínica, la baja pero súper, no digamos el peso, porque sí también tiene una acción central, la liraglutide también tiene una acción central, que no saben bien por qué, pero en el cerebro, a nivel del hipotálamo, en el núcleo de la saciedad, activa el núcleo de la saciedad, entonces el paciente está continuamente lleno, pero la semaglutide es buenísima, pero también tiene un efecto, además de la saciedad, de paresia esófago gástrica. Entonces, es buena, pero a grandes dosis hay que tener mucho cuidado. Los estudios a largo plazo es lo que nos van. Pero la semaglutide es buenísima, pero no para niños menores de 20 años. Bueno, no, para adultos de 20 años para arriba sí. Para niños y adolescentes no está aprobado. Tenemos solo el liraglutide. Ok. Exacto, la GLP-1. Entonces, hay otra pregunta aquí, dice, que va muy en consonancia con la primera que hicimos sobre psicobióticos, pero aquí son más específicos. ¿Existe disrupción en el microbioma intestinal de adolescentes obesos que contribuya al sobrepeso o obesidad? ¿Qué opina del uso de probióticos para obesidad como Akkermansia? No tengo experiencia, doctora, yo no podría decir nada, pero para esto es necesario hacer biomarcadores, ¿verdad? Y como no tenemos los biomarcadores, no podemos saber cómo va a ser. Lo vamos a hacer en forma empírica, eso sí, ¿verdad? Pero los biomarcadores es lo necesario para poder llevar un tratamiento, porque sí, de que existen, de que intestino, cerebro, así es. Completamente de acuerdo, aunque falta evidencia científica de peso, claro, para poder dar afirmaciones, ¿verdad?, al respecto. Hay un saludo del doctor Saúl Valdés que se lo voy a leer y aquí sí, también.
Dice, felicidades, doctora Graciela Yanchino, excelente conferencia. Siempre es un honor recibir conocimiento y nuevos aportes de su parte. Un saludo para el doctor Saúl Valdés con mucho cariño. Sí, sí, mi gran amigo. Así es. ¿Qué efecto tiene la deprivación de sueño en la obesidad infantil y adolescente? Bueno, yo no encontré nada sobre esto, pero si hay un trastorno intestino-cerebro, la deprivación de sueño con las tablets, los juegos y todo lo que sea electrónico, sí puede hacer que se inhiba el núcleo de la saciedad y entonces el paciente aumenta lo que come simplemente porque tiene ondas cerebrales hipotalámicas que lo que están haciendo es diciéndole no está lleno, y entonces incluso yo conozco de chicos que con tantos teléfono y tablet han convulsionado y que luego no han tenido absolutamente nada más que las ondas electrónicas de tanto problema y la falta de sueño, ¿verdad? Pero sí es a nivel hipotalámico. Correcto. Otra pregunta interesante aquí dice, buenas tardes doctora, excelente ponencia. Hablando de un enfoque preventivo e integral, ¿se ha considerado la salud mental del menor como un factor de riesgo de gran relevancia en el desarrollo del sedentarismo y la obesidad pediátrica? Claro, por supuesto. Es muy importante y es muy importante también que los centros, y esas, volviendo a las políticas de salud, todos los centros de atención primaria deberían de tener psicólogos, deberían de tener, si bien no todos, por lo menos la mayor parte, sí, nutricionistas, que puedan ver qué está pasando, por qué el paciente no quiere salir, por qué el paciente no quiere hacer ejercicio, porque no es simplemente porque es Aragán, no, debe de tener algún problema psicológico, algún problema psiquiátrico como la depresión infantil, que no la podemos ver así, sino que pasan encerrados, que no quieren tener amigos, que no se quieren bañar. Entonces, todo eso va a llevar a una obesidad porque el paciente no come, pero no gasta lo que come. Es correcto. Excelente tema y ponencia. ¿Cuándo referir? Dice la doctora Lorena Alfaro. ¿Cuándo referir? Vaya. Si la doctora está en una atención primaria, entonces ella en el control de niño sano encuentra que su paciente tiene factores de riesgo. Hay que hacerle los exámenes, hay que hacer el HOMA y entonces ver, este es un paciente de riesgo, este se va a referir. Pero lo tiene que ver porque no solamente pesa más, obesidad al Bloom, no. Ese paciente debe ser tratado en su localidad, ver qué es lo que tiene, cómo lo tiene, cuánto es la resistencia insulínica, cuáles son los factores de riesgo, y ya con eso encaminarlo. Si tiene dislipidemia, por supuesto, si tiene dislipidemia, o sea, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, y llevarlo a una dieta y hacerle un control. ¿No mejora? No, este no es solamente así de que está comiendo mal, sino que este tiene factores genéticos, hay que mandarlo, ¿verdad? Entonces, yo creo de que tiene que ser evaluado en su localidad y luego es lo mismo que un paciente, mira doctora, es lo mismo que un paciente de talla baja. ¿Tiene talla baja? No, tiene que ser medido por lo menos unos 6 meses en la velocidad de crecimiento, o sea, es lo mismo, son patologías que deben de tener un seguimiento local.
no mejoran, no, esto es algo más que no se puede tratar en la atención primaria. Esto debe ir a un tercer nivel. Creo que, como todo en medicina, la identificación temprana permite el abordaje más oportuno de cualquiera de las patologías en el nivel adecuado. Si no cualquiera que ha trascendido la cuestión después de haber hecho una intervención o identificado un problema de mayor envergadura, toca al nivel siguiente, ¿verdad? Nos quedamos con mensajes muy claros de que hay cambios muy grandes en el abordaje integral de estas patologías cardiometabólicas en la edad pediátrica, y que la medicina de precisión, que la inmunología, que las estrategias de teleeducación y telemedicina y de teleatención, así como la inteligencia artificial, tienen mucho que decir en el futuro inmediato, y que en buenas manos y con criterio puede ser utilizada cualquiera de estas estrategias que han llegado para quedarse y posicionarse a contribuir a mejorar la calidad de atención en los sistemas de salud. Agradecemos mucho su conferencia de alto nivel que hoy nos ha compartido, doctora Yachino. Como siempre, un agradecimiento especial del Instituto Nacional de Salud por haber cerrado con broche de oro este año tan importante en que hemos tocado los avances en la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades cardiometabólicas en este último módulo en la niñez. Hemos dedicado todo el año a enfermedad cardionefrometabólica con el objetivo de impulsar la nueva encuesta de enfermedades no transmisibles conducida por el Instituto el próximo año, al cual nosotros le auguramos mucho éxito a la unidad de investigaciones y a todo el instituto, puesto que va a generar nuevos indicadores de país y va a ser una base de datos que va a contener una gran oportunidad para desarrollar investigaciones secundarias de muchísima utilidad. De igual forma, va a generar el primer biorepositorio del país y de la región centroamericana. Esto es una cuestión de celebrarse y creemos digna de compartir con la comunidad médica y de todo el equipo de salud. Le agradecemos mucho, doctora, y siempre un placer tenerla con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ustedes.